Ahora, en solidaridad, a diálogo. Damos la bienvenida en solidaridad a Félix Rodrigo Mora. Muy buenas, Félix. Hola, buenas. Félix Rodrigo Mora es escritor, es de pensamiento revolucionario, no para en sus actividades y ha escrito un libro que yo no sé todavía dónde clasificarlo porque resulta de contenidos únicos. Se titula No a la emigración en Euskal Herria y en toda Europa. ¿Qué pinta una persona revolucionaria proponiendo que no haya emigración? ¿Qué nos dices? Bueno, pues es lógico, es de sentido común, ¿no? El capitalismo hoy se está recreando y se está reafirmando de una manera colosal a partir del fenómeno migratorio. Hay varios estudios que lo dicen, no de ahora, ¿no? Lo que pasa es que los intereses del capitalismo pues han marginado esos estudios. Hay un estudio en Estados Unidos ya de hace 30 años que lo trata con bastante atención y aquí alguno también de hace 5 o 6 años. Entonces yo he recogido esa línea de pensamiento, ¿no? La revolución y la inmigración son incompatibles porque el capitalismo se está fortaleciendo a partir de la emigración, de los grandes traslados de población trabajadora de un lugar a otro. Pero las personas, se oye frecuentemente decir en manifestaciones de gente de izquierda, por ejemplo, que eso sería lo que piensa Vox, pero la izquierda queremos acoger, queremos que no haya fronteras. Que no haya fronteras, pues entonces lo que hay que hacer es liquidar los ejércitos, ¿no? Los ejércitos y la policía es la que crean las fronteras. Me parece hipócrita por parte de la izquierda. Bueno, ahí está el llamamiento de la patronal española y de la patronal vasca pidiendo, exigiendo, imponiendo que cada año entren en el ámbito del Estado español. La patronal vasca habla de 250.000 inmigrantes y la patronal española 300.000 inmigrantes. Entonces realmente la izquierda y la patronal van unidas, siempre han ido unidas. La izquierda ha sido lo que ha salvado el capitalismo en los últimos 50 años y ahora también, ¿no? Y allí en el País Vasco pues la cuestión es mucho más grave porque, claro, lo que se intenta es socavar la lengua y la cultura vasca a partir de la entrada masiva de gente que no domina esa lengua y no forma parte de su cultura. Eso se ha hecho montones de veces, así es como se destruyó a los pueblos indígenas americanos, lo que fue un genocidio, ¿no? Y aquí se está haciendo otro genocidio. Yo en el librito que diré que está en PDF, se puede conseguir, sí. Es un librito pequeño que no está en papel, es decir, solo hay que poner no a la inmigración, lo explico, doy bastante información, lo hice a petición de algunos amigos de allí del País Vasco y tiene un prólogo en euskera. Sí. ¿Y por qué esta insistencia en el País Vasco? ¿Es diferente la cuestión? No, simplemente porque la idea surgió allí. Ah, bien. Allí surgió porque, claro, ellos, la gente que llega allí, que bueno, en algunos espacios del País Vasco ya se ha producido la sustitución étnica. La sustitución étnica es un genocidio. Por ejemplo, en Vitoria-Gasteiz, la población foránea, sobre todo norteafricanos, es superior a la población vasca. Uh-huh. Y a toda esta gente, el euskera está ahí absolutamente al fresco, salvo minorías muy minoritarias, ¿no? Ellos lo que quieren es ganar dinero, venir aquí, encontrar trabajos y son ajenos completamente a la cultura, a la lengua, a las tradiciones. Yo también tengo varios estudios sobre el País Vasco, por ejemplo, sobre el Foro General de Navarra, tengo un estudio ya publicado hace 8 años. Estoy trabajando en otro estudio sobre el Foro de Vizcaya, porque el año que viene se cumple el 500 aniversario de la promulgación del Foro Nuevo de Vizcaya y entonces pues va a ser celebrado el asunto y me han encargado allí, una asociación de allí, que prepare un estudio. Al estar muy metido en la cultura vasca, pues me duele todo lo que está pasando, ¿no? Pero tanto en el País Vasco como en el resto de España yo veo que por una parte puedes querer salvaguardar tu cultura, entre comillas, pero que ahí lo que más decisivo es, y tú también aludes a que es un gran negocio, es que luego el capitalismo y toda la clase media quiere tener emigrantes que hagan ciertas tareas que no las harían
los del lugar, y en eso estamos todos. Yo particularmente, o tú quizá no, pero el ambiente social está a favor de que haya colombianas cuidando de los ancianos. En cualquier gran ciudad la hostelería cada día está más en manos de migrantes, y eso se convierte en un gran negocio, pero es un gran negocio que la clase media lo ve perfectamente. Claro, tenemos una clase media que es totalmente inmoral, ¿no? Hipócrita y malvada. Por ejemplo, la emigración que viene de África, de los países subsaharianos, allí hay cantidad de proclamas en sus lenguas y a veces en inglés, pidiendo a su juventud que no emigre, que no se vaya a Europa, que se quede, que ayude a reconstruir los diversos países. Quiero decir, pues si uno es de tal país, pues es allí que se pide que se quede. Hay miles. Todos estos hipócritas y sinvergüenzas que apoyan la emigración se niegan a publicar estos textos aquí. Sería muy fácil, son a veces panfletos, a veces libritos pequeños, algún vídeo. Aquí sobre eso se establece una censura total. Entonces hay que decir que la gente que se viene para acá como inmigrante está traicionando a su país, traicionando a su pueblo, portándose de una manera egoísta y desentendiéndose de los problemas de su país, por ejemplo Kenia, por ejemplo Tanzania, por ejemplo Níger, para venir al consumo, que ya es mucho menos porque las sociedades europeas están en descomposición económica, ¿no? Eso está claro, la subida de precios, la pobreza de los salarios, todo esto, ¿no? Entonces, esto no se dice. Es decir, que para nosotros vivir bien tenemos que montar un tinglado sobre que quien se opone a la inmigración es racista, ¿no? ¿Quiénes son los racistas? Los que están haciendo las sustituciones étnicas aquí. O sea, por ejemplo, en Vitoria-Gasteiz, ya lo he dicho, allí la población vasca ya es una minoría. ¿Qué va a pasar luego? Además, una minoría con mucha edad. Entonces allí llegará un momento que la población aborigen, que es la población vasca, yo supongo que en 10 o 15 años será solo la cuarta parte de la población total de la ciudad. Si vamos a otros territorios del sur, como por ejemplo Murcia es impresionante. En Murcia los murcianos están ya en minoría. Están en minoría y son extranjeros en su propio país, igual que se hizo con los pueblos indígenas americanos, con todos estos pueblos fueron inundados de gente proveniente de Europa y también de África, ¿no? Con el fenómeno de la esclavitud africana, y ahora que son, pues una gente marginada, con lenguas en descomposición, algunas de ellas ya desaparecidas, etcétera. Entonces, pues yo me enfrento a la hipocresía y a la maldad de esta clase media y de esta izquierda procapitalista que encima nos insulta, pero bueno. En tu crítica a la izquierda, pues hombre, es iba a decir casi suculento, cómo te metes con Bildu, ¿no? Llamándolos lameculos. Dice, bueno, sí. Bueno, en Bildu hay mucha gente en la base que no está de acuerdo con la política migratoria de estos jefazos que se han vendido a Madrid porque tienen muchos complejos de culpa por lo que hicieron hace años, tal cual, que ahora quieren hacerse perdonar por sus andanzas en ETA y todo esto, ¿no? Que a mí eso ni me va ni me viene. Entonces ahora se han convertido en lameculos de Madrid, es espantoso, pero ahí tenemos el caso de José María Esparza Zabalegui, que es quizá el único intelectual de peso que hoy hay en el País Vasco, que él ya tiene publicado 3 o 4 artículos con títulos como No a la inmigración, claros, explicando que es una forma de destruir la cultura vasca y todo lo que significa, sobre todo la lengua. Los emigrantes no se interesan en absoluto por el euskera, también porque es una lengua difícil, pero ellos lo que quieren es ganar dinero y si aprenden algo es el inglés, ni siquiera el castellano, ¿no? Entonces, pues, bueno, ahí están los textos, se puede buscar, quien quiera, busque en internet a través de sus apellidos, el primer apellido Esparza y segundo Zabalegui, verán que tiene artículos muy enjundiosos contra la emigración. Y quiere decir que si alguien no le conoce, porque sea de fuera de Euskal Herria, que José María Esparza es quizá el intelectual más importante de la izquierda abertzale vasca, que, vamos, yo he aprendido mucho de sus libros, yo leo sus libros desde hace 25 años, y me sorprendió mucho, y no solamente él, sino también más gente, ¿no?, que están allí ya, vamos, y tú antes citabas a Vox no está en contra de la inmigración.
Vox hace demagogia, es la extrema derecha, fascista, asquerosa, que ellos no, dicen simplemente que están en contra de la emigración descontrolada, es decir, pero la emigración descontrolada no llega ni siquiera al 2% de la emigración total. O sea, la gente que llega en una patera, todo esto son pintoresquismos. Luego la gente, los inmigrantes llegan por aviones, con documentos que han conseguido las embajadas españolas de sus países, incluso la mayoría de los marroquíes que vienen aquí, la inmensa mayoría, el 99%, vienen con la documentación en regla o con visados de entrada en el país. Los que vienen en las pateras son los más tirados y los más pirados, ¿no? O sea, eso no cuenta nada. Y todavía... Sí. Los datos que das de cómo perjudica a los países empobrecidos la inmigración son brutales. Dices, por ejemplo, que habría que pagar por cada emigrante que llega al país emisor, habría que pagarle unos 150.000 euros. ¿De dónde sale este dato? Pues de cálculos complejos que he hecho, tampoco quiero decir yo que esos 150.000 euros sean exactos y precisos, pueden ser más, pueden ser menos, son cálculos muy difíciles, pero es obvio que Europa ahora se está enriqueciendo porque está robando a la población trabajadora, sobre todo a África. Es decir, esa población se ha creado allí, entonces ha hecho unos gastos, ¿no?, cuando eran niños y tal, y luego ya cuando está en edad de trabajar se viene a Europa. Es decir, allí hacen los gastos y aquí dan el trabajo. Es el mismo mecanismo por el cual hace 50 años, cuando la inmigración del campo a la ciudad en España hacía que la gente se criara en una aldea, por ejemplo de Zamora o de Andalucía, y luego fuera a trabajar a Barcelona o a Bilbao o a Madrid. Entonces, o sea, ¿quién pagaba las aldeas? ¿Quién se beneficiaba? Las ciudades. Es una transferencia de valor económico. Eso estaba también bastante estudiado, ¿no? Yo esto ya lo conocía precisamente por un estudio que se hizo sobre cómo la inmigración de hace 50 años del campo, de los pueblos a las ciudades, empobreció al campo, a lo que ahora llama la España vaciada, y enriqueció a las ciudades, que tenían una mano de obra abundante que ellos no habían contribuido, no habían pagado, lo habían pagado la gente de las aldeas, ¿no? Entonces ahora sucede lo mismo. A los pueblos, a los países pobres les hemos robado primero el petróleo, las materias primas, el cacao, el café, y ahora les robamos su población. Y la prueba es que los países que emiten emigrantes se empobrecen, y los países que los reciben se enriquecen. Ahí está el caso de Extremadura, en el territorio del Estado español, que es un territorio que siempre y sigue emitiendo inmigrantes. ¿Cuál es la comunidad autónoma más pobre en el país? Extremadura. ¿Por qué? Porque siempre ha emitido inmigrantes que han ido a enriquecer, pues eso, a Cataluña, al País Vasco, etcétera, y eso a nivel internacional sucede igual. Y sin embargo nos sigue dando miedo que Cataluña sea otro país. No termino de entender que los catalanes vayan por la vía de solidarios después de haberse enriquecido a base de todo tipo de expolios, ¿no? Bueno, eso es una parte que tienen así los catalanes que aclarar. Yo alguna vez, yo soy muy partidario de Cataluña y hablo catalán y eso, he vivido allí un tiempo y leo libros en catalán habitualmente, pero a mí no me cabe duda, por ejemplo, que Cataluña como tal tiene una deuda con Andalucía, porque ellos, la Cataluña se enriqueció en los tiempos de Franco por la gran cantidad de migrantes que llegaron allí procedentes de Andalucía sobre todo, ¿no? Hay pueblos como Santa Coloma donde el 70, el 80% de la población llegó a ser andaluza, ¿no? Entonces estas cuestiones no se quieren señalar, pero vamos a ver, el traslado de una persona de un lugar a otro indica también el traslado de una cantidad de valor económico. Una persona necesita unos recursos para criarse, comida, ropa, medicinas y tal. Y entonces donde llega ya aparece como mano de obra formada. Eso es igual que si alguien tiene un campo de lechugas, las trabaja y tal, y cuando ya las lechugas están para ser consumidas, llega otro señor y se las apropia y se las lleva, ¿no? Eso es un robo, ¿no? Entonces, claro, por eso yo digo que hay que indemnizar. Algún día yo estableceré un documento y diré, a ver, ¿cuántas debe indemnizar Cataluña, Andalucía por los emigrantes de los años 50? ¿Y cuánto, quiero decir 50, 60, 70, y cuánto tiene que indemnizar Cataluña, Andalucía, a Marruecos por la emigración marroquí actual? Claro. Y saldrían cantidades astronómicas, ¿eh? Pero siempre juegan con la baza de que el otro se ha movido libremente, ¿no? Es hipócrita si quieres, pero...
se ha movido libremente. En los casos yo conozco perfectamente porque mi familia emigró de la zona castellana a Madrid, y es libremente, a través del engaño, a través de la manipulación, que cerraban las escuelas para que la gente se fuera de las aldeas. ¿Eso es libremente? No es libremente. Y aparte, aunque sea libremente, eso no significa, hay un robo, hay un expolio, por muy libre que sea la cosa. A mí alguien me puede timar y me puede quitar el dinero. Eso no, aunque yo voluntariamente haya entregado ese dinero me pertenece porque es el resultado de un timo, de un engaño. Es un timo, ciertamente. La imagen es magnífica. Mira, claro. Dedicas un capítulo interesantísimo bajo el título "La gran patronal capitalista está extinguiendo a la humanidad". ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues es a través de la prohibición a las mujeres de que se queden embarazadas en las empresas. Es otro de los grandes escándalos. Vamos a ver, a pesar de la inmigración, España se está desplomando por la falta de mano de obra. Hay un informe muy reciente que dice que el crecimiento económico español está deteniéndose por la baja demografía. Estas cosas aparecen en revistas de economía, pues cada mes se publica un artículo diciendo que no podemos seguir así. Tenemos una demografía la más baja del mundo, junto con Japón y Corea del Sur. Entonces, eso es fatal para la economía. Pero ¿quién son los culpables? Los culpables son principalmente los empresarios que impiden y prohíben a las mujeres que se embaracen. Todas las empresas advierten a sus empleadas de que no pueden quedarse embarazadas y que si se quedan embarazadas tienen que abortar sí o sí. El 80-90% de los embarazos hoy son forzados por las empresas. Esto es una realidad horrible, espantosa, escandalosa, que nadie quiere tratar, pero ahí están los datos y solo hay que profundizar un poco en ello, ¿no? Entonces, pues es que todo esto se está llevando a extremos, ya que aquí ya no nace nadie, ¿no? Hay un estudio en Corea del Sur que dice lo mismo, ¿no? Allí incluso asociaciones de mujeres trabajadoras han firmado documentos que yo he leído diciendo los empresarios nos impiden ser madres, y Corea del Sur se está hundiendo económicamente y va a desaparecer porque no nacen niños, porque claro, los empresarios quieren a las mujeres como trabajadoras atentas, no como mujeres que primero están pendientes del embarazo, luego de los niños, lógicamente, y entonces no consiguen los rendimientos que ellos quieren. Como el capitalismo es depredador, brutal y genocida, quieren quedarse con todo el esfuerzo y el trabajo de la mujer, igual en Japón, pero el caso de Corea del Sur, yo he leído el estudio y es impresionante, pero aquí pasa lo mismo. Pero aquí, como vivimos en una censura terrible, no nos enteramos de nada, porque allí, por lo menos en Corea del Sur, el documento ha circulado. Sus efectos prácticos ya no lo sé, porque Corea queda muy lejos y no sigo, solo de vez en cuando me entero un poquito de lo que pasa allí. Por ejemplo, en la India los empresarios exigen a las mujeres que para entrar a trabajar en una empresa se hayan hecho la ligadura de trompas. Es horrible, vamos. Es horrible, pero todo esto que lo hace el capitalismo, aquí, ¿cómo puede ser tan sinvergüenza y tan canalla la izquierda llamándonos racistas a lo que nos oponemos a la inmigración? Aquí de lo que se trata es de que nazcan niños suficientes en este territorio y que, bueno, pues funcione el país. No robar de la gente. El gobierno marroquí en 2014, o sea, hace ya 10 años, hizo una declaración diciendo que estaban exhaustos demográficamente, que ya no podían mandar más gente fuera, y de hecho ahora mismo ya muy poca gente viene inmigrante de Marruecos, son los que han venido los años pasados. Ahora la gente que viene pues es de Nigeria, de Ghana, de Senegal, estos países que también en 10-15 años van a quedar exhaustos poblacionalmente, ¿eh? Ya se habla de la competencia por los inmigrantes entre los países ricos. Claro. Y dicen, no, hay que tratarles bien porque, claro, no hay, vamos a ver, en África hay, creo que son 100 millones de personas susceptibles de emigrar, solo 100 millones. Pero es que eso, cuando, por ejemplo, China también está importando mano de obra africana, porque es que ya es el único sitio donde queda. Por ejemplo, ahora ya aquí a España casi no viene nada de mano de obra de Latinoamérica porque está agotada. Los nacimientos se han desplomado. A mí me asombra, por ejemplo, cómo se han desplomado en Brasil,
que hace años era un sitio que tenía 3-5 hijos por mujer, y ahora me parece que está en 1,5, o sea, ya no pueden. La República Dominicana es agusta demográficamente, o sea, Europa está haciendo una labor depredadora. Llega a un país, se lleva a toda la gente joven a Europa como si fueran esclavos, y entonces luego ya allí no nace nadie, o no nace casi nadie, ¿no? Y luego hay que ir a saquear otro país, y luego otro país, y cuando ya no quede ningún país que saquear, ¿qué van a hacer estos canallas? Dedicas un buen capítulo a África, ahí propones cosas realmente sorprendentes que comparto. Hay que acabar con la mentalidad paternalista, buenista, racista, menos humanitarismo, más justicia. Incluso llegas a proponer que los africanos que hay en Europa vuelvan a África. ¿Qué nos dices de África y su relación con este mundo nuestro? Mira, en África, para sacar a la gente de allí, se están promoviendo cantidad de guerrillas criminales, líos, es decir, la gente no quiere emigrar de su país, y la mayoría de los africanos quieren vivir en el país que les ha acogido y que han nacido, ¿no? Entonces lo que se hace, se montan guerrillas, golpes de Estado, se incita a un país a pelear con armas contra otros, y a partir de ahí se crean refugiados. A esos refugiados se los meten en campos de trabajo y luego después se les envía a Europa. No son los africanos que asaltan la valla de Melilla, ellos es solo un sector minoritario y casi pintoresco, diría. La mayoría de ellos vienen de nuevo con documentación, con contratos de trabajo, pero para sacarlos de su país están haciendo verdaderas matanzas, promoviendo guerrillas entre las potencias europeas y Rusia, unos contra otros y tal, para mover a la población africana a moverse de allí. Entonces, es decir, los africanos tienen que ser para África, para sacar adelante económicamente a África, para que África se desarrolle, para que África sean sitios donde no haya hambre y todo esto, ¿no? Pero cuando lo que se hace es destruir esos países para que esa mano de obra no le quede más remedio que emigrar, que es lo que se está haciendo ahora, eso no es un genocidio, y eso es la carnicería de esta izquierda fascista que se dedica a darnos la tabarra con el asunto de acoger a los inmigrantes. Pero ¿por qué vienen? Vienen porque en su país vienen huyendo de guerras artificiales, que muchas de ellas las ha promovido, por ejemplo, Francia. Francia es un experto en promover guerras en África, el neocolonialismo francés, ¿no? Sí. Entonces, todo esto es el mar de fondo que no se quiere ver. Y yo insisto, todos estos buenistas y gente así, ¿por qué no aportan de su bolsillo dinero para editar en castellano los textos contra la emigración que se hacen en los países africanos, por ejemplo, el Senegal? Mira, me parece brillante, Félix. Hay que recordar a los emigrantes los deberes políticos, morales, convivenciales, sociales y emocionales que tienen para con sus pueblos de origen, sus culturas y sus gentes, y de lo políticamente perverso y moralmente inadecuado que resulta que vengan a Europa a hacer ganar más dinero a las oligarquías capitalistas que aplastan a europeos y que coaplastan también a los africanos. No puede ser más claro, Félix. Se te agradece realmente. Claro, es curioso, por ejemplo, mira, el otro día estuve viendo un vídeo sobre el ejército francés. El ejército francés es temible en África, está haciendo cosas horribles. Ellos y los rusos, ahora mismo, Putin y compañía, son los que están destruyendo África, con la ayuda de los chinos y también con los yanquis. Bueno, pues el ejército francés tiene un porcentaje muy alto de soldados negros, que no son más que los hijos y a veces los inmigrantes que han venido a Francia. Allí han entrado en una academia militar y ahora vuelven a su país a masacrar a su país, a destruir su país. Pero vamos a ver, ¿qué lógica tiene eso? Claro. Es que realmente esta gente lo que tiene que hacer, estos soldados negros, es desertar y volver a su país y ayudar a su país a defenderse del colonialismo francés. No recibir la buena paga que les da el ejército francés, que esto no es nuevo. Ya en la Segunda Guerra Mundial lucharon junto a los franceses 300.000 norteafricanos, soldados norteafricanos, con el general de Gaulle y tal, y ellos, bueno, les ayudaron a ganar la guerra y muchos de ellos murieron, o el caso de Franco aquí en la Guerra Civil. Eso estaba pensando yo. Porque el clero islámico de Marruecos les mandó 100.000 soldados.
100.000 soldados. ¿A cambio de qué? De muchísimo dinero. Hay un estudio que no se atreve a entrar en el asunto, pero yo sí lo digo. El clero islámico del antiguo protectorado español en Marruecos recibió enormes e ingentes cantidades de dinero para mandar a la pobre gente de allí a ser soldados con Franco, que fueron las tropas que ganaron la guerra. La batalla del Ebro, Franco lo que tuvo básicamente fueron marroquíes los que lucharon en el ejército de Franco, encuadrados en unidades militares mandadas. Solo los oficiales eran españoles, el resto eran, las unidades de choque eran casi todas marroquíes, ¿no? Félix, se nos va el tiempo, y no quisiera yo dejar de decir, aunque fuera medio minutillo, de algo que has tratado ya en nuestro programa, la revolución erótica. Hay un problema demográfico. Claro. Sin la visión de lo demográfico no hay análisis de la realidad. Es cada día más claro. Medio minuto. Pues nada, el asunto no es el dinero que se da a las madres, que también, sino la revolución erótica, una nueva manera de entender la sexualidad. El sexo es lo que crea la vida. Yo tengo un libro que se llama Erótica Creadora de Vida, que si alguno está interesado, que me escribe y se lo envío, ¿no? Sí, es en papel, no como el que comentamos, que es en PDF. Pues nada, necesitamos una revolución erótica que plantee el problema del erotismo y la sexualidad de una manera nueva, reproductiva y creadora. Eso es. Félix Rodrigo Mora, es muy fácil encontrarle porque hay diferentes, simplemente con ponerlo en las redes sociales aparece, y es un buen amigo y colaborador de nuestro programa. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, hasta luego.